Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos esté viendo. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy no tenemos invitados especiales, pero como siempre, nos hacía falta un encuentro entre Pepe y yo, con muchas cosas que comentar en este año, muchos temas ilustrativos. Les presento a Serafín, que va a estar aquí con nosotros dándonos lata en su primer podcast, porque hoy me acompaña. Y entonces, si lo ven pasar, ya saben qué es Serafín. Entonces, quería comentarles que Pepe y yo hemos estado platicando que, además de las entrevistas, queremos retomar nuestros programas de análisis de todos los temas de moda. Y pues no me queda más que decirte, Pepe, buenas para nosotros, que ahora estamos grabando de noche, buenas noches. Y el día de hoy vamos a hablar de Pepe. Hoy vamos a hablar un poco de Mr. Trump y todo lo que está pasando con la relación México-Estados Unidos y la reciente toma de protesta de, pues de Mr. Trump en su segundo mandato. Hola Liz, ¿cómo estás? Digo, ahora inicié con el tema, pero pues qué gusto conocer a Serafín. Nos va a estar acompañando como invitado especial itinerante en diferentes programas. Y pues bienvenido a la familia de Espiral de Silencio, pues, este podcast Serafín. Y pues sí, este programa, como bien comentas, Liz, no tenemos invitado especial, vamos a ir teniendo varios, ahí la verdad es que tenemos buenas sorpresas para ustedes, espérenlas pronto. Nuestros dos primeros invitados muy chidos, la verdad es que Alberto y Tatiana, invitadazos, grandes temas, no se los pierdan, si no se los vieron, recuerden buscarlos en YouTube o en Facebook. Pues adelante, Liz, vamos a ver un poco de Mr. Trump y todo lo que está pasando a nivel global con ese señor. Yo creo que todo mundo en nuestras pláticas de café de alto análisis politiquero, ¿no? Y además de que todo el mundo estábamos hablando de esta misma situación, quisimos nosotros retomarlo desde la muy particular visión que tenemos Pepe y yo de generar un programa donde hiciéramos un pequeño análisis de este tema que está muy pues en boga, porque claro que tarde que temprano nos va a afectar o depende de, yo creo que toda crisis, a pesar del caos que puede traer inmerso, siempre nos va a generar una área o varias, dependiendo de oportunidad, siempre y cuando tengamos la capacidad, yo creo que no es un tema de gobierno, yo creo que es un tema social, económico, financiero y de gobierno donde todos no podemos decir, bueno, o sea, vamos a mandar al ejército a que nos defienda o no podemos decir que hay un soldado en cada hijo te dio, sino es un tema de que tenemos que generar estrategias en conjunto. Entonces, eso es lo que estábamos platicando Pepe y yo. Y sobre eso queremos hacer nuestro análisis desde de una visión muy particular, desde una visión un poco más crítica, pero desde una visión de dos personas que nos encanta la política, que yo insisto, no soy experta en política internacional, pero que creo que desde el punto de vista de política interior, sí deberíamos estar generando no solamente una crítica de café, sino una realmente reconstrucción social, porque creo que hay muchas cosas que más allá si Estados Unidos quiere o no, eh, creo que nosotros como mexicanos también estamos muy cansados de muchas cosas que pasan en el tejido social, que ha mermado y sigue mermando esta situación. Yo pondría el primer punto para que lo discutamos, ¿te parece, Pepe? ¿Sí? ¿Cómo ves la visión de Trump? ¿Cuál es tu Pues, punto de vista? pues yo creo que es una visión de Oswina Monroe 2.0 en el sentido de América para los América para los americanos. americanos. Sí, pero además con la visión expansionista, imperialista que tienen los gringos, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que Trump al final fue parte de su campaña, ¿no? O sea, el American Great Again, o sea, yo creo que dijo, ahora sí es American Great Again de la verdad, ¿no? Yo creo que Loaded. vimos, sí, vimos una versión de Trump en el periodo pasado, pero que fue obviamente un periodo afectado por la pandemia. O sea, vimos un Trump mermado por muertes, por No, vacunas, por 20 cierto. mil temas, obviamente eso pues mermó el actuar del presidente, del actual presidente.
Ahora, yo creo que tienes toda la razón, Liz. Hoy la visión que se debe de tener, o que creo que compartimos tú y yo en ese sentido, más que ser sí, de confrontación directa entre, no es que debemos hacer un bloque Canadá, México contra Estados Unidos o unirnos a los BRICS. Yo creo que eso es un debate estéril, un debate hasta xenófobo de cierta manera, que Ujú. no va a ningún lado, ¿eh? O sea, yo creo que no va a ningún lado. Sí, sí, de Creo acuerdo. que hoy el gobierno debe de centrarse, y otra te voy a preguntar por ahí algo, o sea, debe de centrarse en poder generar esos canales importantes de comunicación con el presidente. Obviamente, Trump escribí hace poco en un medio que me acaban de invitar a escribir otra vez. Felicidades, por cierto, danos el comercial completo. Muchas gracias. Digo, para que quien me quiera seguir, Estado 15, que es un diario muy importante aquí en el Valle de México. Su director me dijo, oye, Pepe, pues, ¿quieres volver a escribir? Bienvenido, mándame columna cuando quieras. Y pues a mí no me dicen dos veces que si quiero escribir. Entonces, yo ahorita que tengo un poquito de tiempo, he aprovechado también para volver a hacer algo de lo que más me gusta, que es escribir. Escribí un poco sobre eso. La columna se llamaba, bueno, mi columna se llama Palabras Atómicas, ¿Mm? pero el título como tal de esa columna de opinión en esta ocasión era Mr. Trump, el amo del miedo. ¿En qué sentido? Trump al final del camino es un experto porque es un negociador nato, o sea, tenemos que entender a Trump como un negociador nato, como No un como líder comercial. político. Exactamente, no como político, ese es el problema. A veces lo queremos entender desde lo político tradicional y no, Trump es un outsider en ese sentido, ¿no? Ujú. Él es muy disruptivo, él es negociador y obviamente como negociador, ¿qué tiene que llegar a ser? Pues sí, si vienes de una América mermada con alguien como Biden, con alguien Claro, pues, que minimizó la imagen del presidente, tenías que salir con todo, decir, ¿quieres negociar? No vas a negociar con la América de Biden, vas a negociar con la América de Trump. Y para eso, pues tuvo que dar pues manotazos en la mesa internacional para que vieran que el papel pues, hegemónico de Estados Unidos pues no está relegado a un tema pues meramente de observador, porque en su momento yo creo que Estados Unidos pasó a ser un tema muy complicado. Ojo, con esto quiero señalar, y es donde te iba a preguntar, Liz, o bueno, más bien te iba a comentar para que también nos dieras ahí tu punto de vista, pues que tampoco con eso queremos decir que somos pro Trump, ¿no? O sea, ni somos pro gringos, ni pro yankees, ni pro doctrina Monroe. O sea, en nuestro análisis nada más queremos, yo creo que puntualizar para que no se tergiverse esto, nos funen, claro, que oye, es que ya a Pepe pone sus barras y estrellas en su playera, ¿no? O a Liz pone ahí su águila calva al lado en lugar de a su gato. No, 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 no se confundan. O sea, una cosa, y es lo que tenemos que entender, creo que desde el análisis político y visto de esa claro, forma, claro. que no podemos caer en un discursos maniqueos, ¿no? De blanco y negro, o sea, no. Y pues yo preguntarte, por ejemplo, tú en ese mismo sentido, como me acabas de preguntar, eh, ¿cómo viste la toma de protesta de Trump y todo lo que pasó con Elon Musk y esto? O sea, ¿qué crees que es lo más importante de eso? El sombrero de la esposa. No, no es cierto. Aparte, No, no, bueno, sí, sorprendente porque pues, estás acostumbrado a ver a una Melanie completamente diferente, menos sombría, no se le veía una toma de protesta supuestamente muy cuidada por cuestiones de clima, ¿no? Digo, entiendo que estaban a menos 15 grados o la sensación térmica era de menos 15 grados porque traían ahí una onda gélida polar, pero a mí me sorprendió mucho el tema que fue muy cuidado para evitar cualquier tipo de situación de seguridad. Digo, desde la perspectiva de que, o sea, estoy público, pero no estoy tan públicamente expuesto, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención. Y el sombrero para mí o sea, por eso te decía el sombrero de Melanie, porque realmente creo que era una manera nunca se le vio la cara, ni los ojos, ni la expresión, ni la mirada, o sea. Los hijos de Trump, pues, iban más, o sea, sí, alguna de ellas, no me sé todos los nombres, perdón, iba con un sombrero, pero perfectamente siguiendo la etiqueta.
Bueno, yo no sabía, por ejemplo, el tema del hijo menor que hoy tiene 18 años, que jugó un papel muy preponderante con los Centennials y para jalar votos. O sea, a mí me sorprendió mucho. Honestamente, yo lo desconocía, pero que además, o sea, se proyecta para ser un posible sucesor en un par de años del propio Trump, ¿no? Más allá de Claro. sus otros hijos que pues han estado participando desde hace 8 años en la política. Entonces, em, me llamó mucho la atención porque fue muy cuidado y muy sombrío, ¿no? O sea, desde una perspectiva de que no se les viera, de que, por ejemplo, el último evento que fue en un campo, digo, en un estadio. O sea, se veía el desfile y no se veía el desfile, se veía todo improvisado, amontonado, el juramento, o sea, como que fue un evento, no sé, que no lució como la primera vez, obviamente no fue en el Capitolio como lo han jurado muchos de los presidentes, ¿no? O sea, bueno, me refiero en el exterior como la primera vez, y eso genera, insisto, el tema era que no podían estar tan expuestos por el tema del clima, que estaban en una situación casi de temperaturas gélidas, pero pues finalmente Washington y los americanos están acostumbrados a que esta es la temporada, ¿no? Entonces, creo que fue un mensaje raro desde la perspectiva de me estoy cuidando mucho. Entiendo que la Casa Blanca ahorita ya es la muralla china. No, perdón, no, muralla china, no, disculpe, No, pues no, no. no, no, Perdón, no. perdón, disculpe. Es la muralla blanca de los norteamericanos con ahí sí el águila calva, a la entrada. Y bueno, una de las cosas que sí nos deja a todos así con cara de wow, que yo creo que vamos a tener que entrar sí o sí, y causar un poquito de polémica, porque tú lo retomaste, no porque yo lo haya querido retomar. El tema de Elon Musk y su saludo rarito como pronazi a todo el mundo nos ha dejado, porque además ni siquiera hemos recibido un perdón, me ofusqué, no ha dicho y no se ha pronunciado cuando el mundo entero se quedó así como, ahora sí que como la máscara para todos los que no lo han visto, de los ojos salidos y la boca abierta de qué le pasa, ¿no? Entonces, eh, yo me quedaría en el tema del saludo y a lo mejor entremos un poquito en polémica, nada más haciendo una reflexión de lo que tú decías. No somos pro Trump, pero tenemos que entender algo que a mí me ha hecho mucho ruido en estos días, ¿no? Finalmente, Trump sabe perfectamente que el país se ha visto muy mermado por muchas situaciones económicas. La economía de Estados Unidos no va bien. Quien diga que es la superpotencia de hace 20 años se está mintiendo a sí mismo. Y en un momento determinado, la llegada de un comercio internacional o nuevos paraísos, por ejemplo, en Medio Oriente, en Asia Central, etcétera, etcétera. O sea, te hablo o por ejemplo, un Dubái, o te hablo de Tailandia, o te hablas de estos nuevos centros que se están formando económicos. Pues eso le ha mermado y le ha pegado mucho a Estados Unidos para la formación de ser una superpotencia. Entonces, precisamente exacerbar el tema de volvamos a ser América grande, sí tiene un trasfondo bastante fuerte porque le está pegando a una sociedad que se ha visto muy mermada, ¿no? Y que además el tema pues, digo, no lo podemos decir tal cual por cuestiones de censura de YouTube, pero pues el tema de ver perdida una sociedad por algún tema de opioides, por decirlo de alguna manera, o consumos de sustancias no lícitas, pues también lo ha mermado. Por ejemplo, pues puedes ir tú a un Los Ángeles, bueno, ya no, ¿verdad? O California, y pues ver ciudades zombies, ¿no? Entonces, Sí, claro. este tipo de cosas socialmente pega y pega mucho. Entonces, cuando tienes una persona
que te ha prometido dos veces que le entiende a cómo ser un país grande, yo creo que lo que tendríamos que ver no es que si Trump lo logra o no lo logra, sino el sentir del americano promedio de decir, algo está pasando en mi sociedad, que ya no me siento tan grande como lo era hace un par de años, que ya no somos esa superpotencia o ya no nos sentimos como esa superpotencia militar, económica, bélica, etcétera, etcétera, y que realmente sí tenemos una sociedad que se ha ido desgajando, ¿no? Y aquí entraría yo en polémica y te regreso la pelotita de esta situación, retomando el tema de Elon Musk, más allá del saludo, el saludo es lo de menos. El tema de romper drásticamente con la agenda de inclusión en muchas ocasiones forzada, o sea, eso es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque hay algo que le dicen el efecto Trump, que es precisamente regresar a los valores de las mujeres muy güeras, ¿no? Y que, por ejemplo, el hijo de Trump celebró que haya ganado una Miss Universo mujer, ¿no? Y una Miss Universo rubia natural, de ojo azul, de cabello rubio natural y con medidas 90 60 90 perfectamente. Y que viene, por ejemplo, este tema que también viene de estas, para no meternos en detalles, el bajar de peso a través de este tema que es de las plumitas estas, para no entrar en polémica, Ajá. y que estamos regresando a la talla cero, y que la talla, o sea, pues, en el caso de las mujeres, o sea, regresando al tema de que volvemos a los cuerpos extremadamente delgados y muy estéticos, eh, como en los noventas, o sea, y lo que estaban viendo es que este efecto es precisamente regresar al pasado donde ellos se sintieron extremadamente poderosos socialmente hablando. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué está pasando con o sea, deja tú el saludo de Elon Musk, o sea, finalmente él es el precursor. Estamos hablando ya casi de una ultraderecha en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la agenda woke? ¿Qué pasa con estos cambios de paradigmas muy rápidos? Ahora te lo regreso yo a ti, desde el punto de vista sociológico. Pues yo veo varias cosas importantes, ¿no? En primera, digo, lo de saludo, lo retomo rápido porque creo que sí es importante. El saludo no fue casual, o sea, Ujú, no sé si fue ensayado, fue planeado o en algún momento ya lo traen dentro de esta temática que ellos han impulsado de agenda anti-woke. Obviamente muy propenso a un tema de ultraderecha. Digo, es más, Elon Musk acaba de participar en un foro en Europa en un tema de ultraderechas. O sea, hay que entender algo, a ver, y es un tema histórico. Cuando hay crisis, cuando hay pobreza, cuando hay desesperación, el ascenso de los nacionalismos y los nacionalismos de ultraderecha, como en su momento fue hace un siglo en Europa, con nuestros amigos del bigotito, para no meternos en temas de censura, sí, claro. van surgiendo. Es normal, las crisis generan dictadores y generan todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque se alimentan de la desesperación. ¿Por qué? Porque el metarrelato, y ahí es donde entro a lo que me venías preguntando, en el metarrelato, en el discurso, en el storytelling, en la narrativa, como le quieran llamar, en el framing, ¿qué encontramos en el tema político? Encontramos que el American Great Gate, como bien comentabas, esta bandera es regresar a la América. De entrada, retoma un tema de nostalgia, y la nostalgia siempre vende. Eso ya nos enseñó Netflix, nos enseñó Prime, todas las plataformas, que el que nos recuerden nuestros años buenos, y el falso retorno a la buena edad, como a veces le llaman algunos autores, siempre va a vender, porque siempre vamos a creer que el pasado es mejor que el presente. Hay una falsa nostalgia, Claro. de buena nostalgia, ¿no? Digo, que a veces sí es cierto, a veces sí hay buena nostalgia, ¿no? Y si antes era mejor esto, pues sí, pero bueno, este es el presente. En política también vende, en política también vende, y recordemos a Peña Nieto, al final del día, parte del discurso en su momento de Peña Nieto fue muy similar. Si bien es cierto, no tan cercano a la derecha, pero siendo un tema de, es que yo el PRI que tú recuerdas, el PRI aquel, el PRI esto, el PRI aquello, y sí, en un momento de crisis y desesperación,
este tipo de metarrelatos entran en la sociedad de forma natural, sin calzador, entran naturalitos. ¿Por qué? Porque dice, sí, es que antes vivíamos mejor. Claro, Entonces, lo mismo pasa con Estados Unidos. Por eso es muy importante que en el tema de juego político, en el tema, aparte de negociador de Trump, entendamos esta parte, él no podía llegar a saber débil con los estados del mundo. O sea, tenía que llegar a decir, espérate, a ver, de entrada, bájale aquí, bájale allá, y si alguien manda en el continente, soy yo. Por claro, eso el manotazo. Digo, no lo aplaudo porque eso conlleva muchas cosas negativas totalmente, como el tema de deportaciones masivas, que violan los derechos humanos de forma flagrante, totalmente de acuerdo. Pero ojo, no es que antes no existieran, ¿eh? Es más, con Obama, estadísticamente fue cuando más deportaciones hubo. Y con el presidente que menos hubo fue con Trump. No significa que Trump vaya a hacer lo mismo en esta ocasión. Puede ser que las aumente, puede ser que las mantenga, no lo sé. Pero ojo, entre Biden, Obama y Trump, el que menos deportó latinos fue Trump en su primer periodo. Ahora, retomando su tema que comentas, Liz, yo creo que este discurso, pues, entra, ¿no? Y entra normal porque en su momento, ¿cuál fue el enemigo de los amigos del bigotito, ¿no? De este, estos cuates, ¿no? Que saludan así, muy raramente, ¿no? Pues en su momento fueron los judíos. claro. Hoy los enemigos del pueblo americano, pues son los gringos. O sea, solo le faltan en su momento, perdón, los latinos, Ok, perdón, los latinos, ok. perdón, los latinos. ¿Cuál es el enemigo de los gringos? Pues ¿por qué su momento Alemania no fue grande? Porque tienes a los judíos. En este momento, ¿por qué Estados Unidos no es grande? Porque tenemos a los latinos aquí metidos, a los indocumentados. Entonces, tienen un enemigo social muy claro. Al final, el discurso, y hace poco lo escribí en mis redes, y lo aprendí mucho de un profesor de la universidad, es que a veces la historia no rima, perdón, la historia no es igual, pero a veces rima. Mm, Y hoy estamos viendo algo muy similar a lo que vivimos con el ascenso del nazismo y al final el nazismo pues, era parte de un populismo, o sea, claro, era un populismo claro, de derecha. Y yo claro. mismo escribí hace poco, estamos viviendo hoy en día en el siglo XXI algo muy similar al siglo XX, estamos viviendo entre nacionalismos, perdón, entre populismos liberales y democracias autoritarias, muy similar a lo que vivíamos en el siglo XIX. No estamos viendo una consolidación de la democracia, estamos viendo democracias muy distorsionadas, ¿no? Claro. O sea, no porque sea, y es lo que yo critico a los luego grandes intelectualoides de nuestros gobiernos, que, bueno, o intelectuales orgánicos, como decía Bobbio, ¿no? Ujú. Este, yo lo que estoy viendo es que fue electo democráticamente Maduro. Pues con tus asegúnes, güey, o sea, voy entre comillas. Es que se electo democráticamente, ¿cómo lo va a derrocar un tal? Bueno, o sea, tiene razón, fue electo democráticamente, pero con asegúnes, con violaciones a derechos humanos, con tal, 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 tal. Entonces, y no, o sea, y llega democráticamente, pero gobierna con mano dura, o sea, Claro, gobierna peor que la derecha, entonces, en el claro. sentido muy estricto de derecha, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Entonces, yo creo que vamos a estar viendo todo este tipo de narrativas, digo, acompañando a Trump durante todo este gobierno. Yo creo que en su momento va a tener que mesurarse cuando la negociación la tenga a favor o cuando menos equipare condiciones a nivel primero regional con Estados, con Canadá y México y posteriormente en su posición con el tema de los BRICS, ¿no? O sea, con Brasil, China y todo este bloque que se está conformando de los BRICS. Entonces, ¿qué veo, Liz? Y digo, y ahí parte de lo que te quería comentar y que también nos dieras ahí tu punto de vista. Entonces, estamos viendo todo ese tipo de nacimiento de, pues, autoritarismos, tal, o sea, autoritarismos democráticos, ojo, ¿eh? O sea, no porque seas electo democráticamente, significa que seas, ni liberal, ni mucho menos que seas republicano, ¿eh? Porque quitar contrapesos a tu gobierno es, aunque seas demócrata, es un acto total de autoritarismo, sea aquí o sea en China. Claro. El Entonces, autoritarismo es autoritarismo como lo quiera, de ultraizquierda, de ultraderecha, centro, sí, ¿no? de donde sea. De donde Es como el sea. populismo. El populismo no es de derecha ni es de izquierda. El populismo es de Es cualquier populismo. corriente. Es populismo. Es Claro. como el tema, y me sorprende muchísimo, es que ahora los pro-chinos, ¿no? Que el modelo chino actual, que como Diego Rusarín y varios ahí que hablan de este tema, ¿no?
Me sorprende mucho porque sí tiene muchas benevolencias el modelo chino, no lo dudo, y muchas cosas bueno en lo económico, pero en el tema de libertades, pues es muy complicado hablar de ello. Y es que ellos dicen, bueno, pues es que quitan un poquito de esto, pero el país va avanzando. Bueno, pues es que no debiera ser así. Obviamente modelos perfectos no lo hay, tenemos que ir mejorando la democracia. Entonces yo lo que te quería preguntar es, en tu análisis, ¿cómo ves, qué pasará en estos próximos, por ejemplo, 6, 7 meses con el gobierno de Trump? ¿Qué ves? O sea, ¿va a mejorar la relación con México? ¿No va a mejorar? ¿Qué auguras o qué sugieres para que esto mejore? Ok, bueno, yo vislumbro dos tipos de política, ¿no? La de Trump y la de su gabinete. ¿Por qué? Porque al final del camino, y lo he escuchado de muchas personas y coincido, Trump ya no tiene nada que perder. Al final del camino, él eh, ya tuvo un primer periodo, va por un segundo periodo que es sacarse la espinita, como bien decías, de un periodo donde no pudo gobernar por una pandemia, por vacunas, por muchas cosas, pero en este segundo periodo al final él va a ser él. O sea, y hay que entender que Trump es completamente disruptivo y es el hombre más atípico de este mundo. Pero lo único que sí es una constante en él es que él es, lo acabas de decir, es un gran negociador, sí, porque es un gran empresario. Y él está, lo que mejor sabe hacer es hacer dinero. Entonces yo creo que él lo que va a tratar de traer a Estados Unidos es grandes inversiones. O sea, si te fijas las políticas que está manejando, van más enfocadas a, no te voy a atacar, no te voy a invadir, ¿no? O sea, no es mi primera intención, es te voy a golpear económicamente, ¿no? Y te voy a golpear económicamente para yo, no me interesa el tema de los aranceles, me interesa regresar, por ejemplo, a muchas empresas. eh, ¿Qué fue lo que pasó con el propio Elon Musk y Monterrey, ¿no? Pues, y Nuevo León, pues me llevo la macro, empresa y valió gorro, porque pues obviamente hoy los intereses son diferentes, ¿no? Pero también va a pasar con General Motors, pero también va a pasar con muchas otras empresas, o sea, a él lo que le interesa es recuperar la grandeza económica de Estados Unidos como misión de vida de Trump. O sea, ese no presidente de los Estados Unidos, sino ese negociador nato que lo que va a buscar es precisamente volver a atraer estos grandes capitales y yo creo que su plan es hacer grande a Estados Unidos a través de la parte económica, ¿no? Eh, y entonces yo creo que esa va a ser su misión de vida y sus grandes pasos en materia eh, gubernamental, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a distinguir, creo yo, a Trump cuando menos el primer año? Tratar de recuperar la mayor cantidad de capitales que se han ido, como te decía, a paraísos asiáticos o de Medio Oriente y que regresen a Estados Unidos y volver a tener una concentración de grandes empresas en un momento determinado, creo yo. Entonces, él se va a dedicar a hacer lo que mejor sabe hacer. Pero el gabinete, que eso es lo que a mí me traería más preocupada, te estoy hablando del zar, de, de, ¿cómo le dicen al zar de migración ¿A Rubio y esos cuates? al secretario de Defensa, a la fiscal, o sea, a todo este tema, ellos sí tienen mucho que ganar, porque al final del camino, pues ellos van a querer en 4 años pelear la siguiente, de manera natural, ¿no? O sea, porque ellos sí son políticos. Ellos sí pisaron el Senado previo a estar en un gabinete. Y todos ellos lo que están haciendo, y eso es lo preocupante, van a querer en un momento determinado el poder posicionarse, no posicionar Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo alcanzo a ver dos grandes políticas. La política de Trump que va a ser más hacia
el regresar la grandeza económica de Estados Unidos y la otra parte que va a ser como esta política de seguridad nacional de su gabinete, donde van a ser, eso sí, muy agresivos y ahí sí. Trump yo creo que va a decir, pues hagan lo que tengan que hacer para regresar la seguridad de nuestra población. Y así viene el discurso. Queremos que nuestra población se sienta segura, queremos que nuestra población sienta la grandeza, queremos que nuestra población, porque por ahí, algo que nunca se platicó en un momento determinado, y Biden autorizó que no pisaran la cárcel a delincuentes que robaran, no me acuerdo bien el dato, pero menos de, o sea, si era menos de 10,000, pues pagaban una fianza y se iban, ¿no? Entonces, ¿qué generó esto? Que lo que no existía en Estados Unidos, que era, por ejemplo, pequeños robos, llámese de autopartes o llámese lo que nosotros conocemos como cristalazos o robos pequeños, se empezaron a suscitar en Estados Unidos. Entonces, y eso lo provoca Biden, ¿no? Indudablemente. Entonces, ¿qué es lo que quiere la población? Pues saber que si dejo mi coche, porque así se vivía, saber que si dejo mi coche abierto o con el cristal abajo no va a pasar nada. Pero el americano promedio empezó a perder esa seguridad en un momento determinado. Entonces, ese tipo de políticas sí creo que van a venir. Y como tú dices, este tema de el latino es el enemigo. Ah, tengo mis sagradas dudas, porque al final del camino, pues la mano de obra que no quieren los americanos promedios hacer, pues la hacen los latinos. Es una realidad muy, muy fea, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita? Que hay pueblos fantasmas en Estados Unidos, porque con la amenaza ahora sí que de la migración y todo esto, pues hay personas que ya no están saliendo ni a parques, ni a trabajar, ni a abrir sus negocios por el temor de que en un momento determinado los hagan o les caiga o lo que nosotros conocemos aquí como la migra, ¿no? Pues Eh, sí, entonces, yo creo que eso viene para los próximos meses, una política muy dura en tema de seguridad nacional, en tema de seguridad interna, porque ellos, hay que entender que ellos tienen su seguridad interna y su seguridad nacional. Y en la seguridad nacional creo que no se van a tocar el corazón. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cuál sería la recomendación? Yo creo que los países del mundo, porque por ejemplo he escuchado que España también le quieren poner aranceles, obviamente parte, yo creo, de la partida de Trudeau en Canadá, pues también tiene mucho que ver con el tema de esta política recalcitrante que él sintió de Estados Unidos, ¿no? Y que él no se quiere tragar el impacto político, social que esto implicaría. Entonces, sí, ya viene en decadencia la popularidad de este Trudeau, Trudeau. pero también viene en decadencia, o sea, también se puede ver exacerbada por esta situación de factores para ellos exógenos como el tema de los aranceles, ¿no? Que no es un tema que, como bien dices, o sea, no es un tema que nos pegue solamente a México, es un tema que ha amenazado a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que decirle al señor Trump, negociador, oye, a ver, calma, ¿no? Creo que son políticas muy radicales, sí, que a tu población les puede gustar mucho, pero no que caigamos en populismos donde tensas a todo el mundo en una situación económica que apenas estamos tratando de recuperar la economía después del golpe de la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces apenas el mundo está tratando de salir y tú le estás poniendo aranceles, pues ¿de qué estamos hablando, no? Claro. Pues yo creo que en ese mismo sentido, en la praxis, ya, o sea, creo que va a ser muy convulso, muy de shock estos medio año, como bien comentas, de querer o sea, que salga León, ¿no? Como tipo Milei, ¿no? De salir y el show y mi toma de protesta tengo los tres hombres más ricos del mundo, o sea, como también diciendo, tengo con qué, ¿eh? Tengo el poder económico, y no solo económico, y eso lo apuntaba en mi columna, también tecnológico
y comunicacional, porque tengo Así a es. Facebook, a X de mi lado, bueno, Facebook, Instagram y WhatsApp de mi lado. O sea, Claro. ojo, o sea, hoy Y me doy, los aliados, y me doy el, perdón, nada más te interrumpo, y me doy el privilegio de quitar TikTok. así es, y me dio miedo con eso, porque, o sea, la población ya andaba como, bueno, ya andaban varios ridículos despidiéndose en TikTok y nos vemos ahora en las redes libres y nada más fue el susto, o sea, insisto, Trump es un mago en el tema del miedo, porque es negociador y sabe que cualquier mesa en la que tú te sientes, si llegas más empoderado, llegas a imponer tus condiciones. Ujú, Entonces, ujú, eso creo que es lo que está pasando, Liz, y así que como estamos entrando en la recta final del programa, ujú. creo que es muy importante puntualizar algo. Eh, Esto va iniciando, Así es. el show Trump va iniciando. Hay que ver qué pasa en estos días, porque también creo que conforme vayan avanzando las cosas, como bien dices tú, lo preocupante también es el gabinete, porque a veces el problema de los gobiernos, lo que no entienden es que quienes son tus aliados y no tienen la capacidad, o en su momento tienen más ambición que capacidad o lealtad hacia el proyecto, pues son los que van cometiendo errores en el camino y van desvirtuando el proyecto original, ¿no? Entonces, yo creo que a Trump eso también puede ser una jugada que se le puede salir de las manos, porque también si vemos el gabinete, parece más un roster o un starring de, 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 de televisión, ¿no? O sea, a esta chica Mahona, la de la WWE y a varios acuates, o sea, digo, y no porque los políticos tengan que ser totalmente puros administrativos, ¿no? O sea, me queda claro que los perfiles que escogió no los escogió al azar, Claro. pero también eso significa que va a haber más show que política, eso creo yo. O sea, va a haber más show, porque al final tiene que hacer mucho ruido para llamar, o sea, es que al final es como tocar el pandero para que me escuchen, ya que me escuchen, ya, ok, ya genero. Bueno, Entonces, honestamente, lo que tú estás diciendo, muchos esperaríamos que fuera más show que realmente verdad, ¿no? Porque, o sea, creo que el tema de pensar, hablo a nivel mundial, no solamente México, en deportar a N cantidad de indocumentados, pues finalmente ya es su país y finalmente ya es su estilo de vida y eso de replantearte que ya dijeron en Estados Unidos que eso no puede ser procedente, de que no te voy a dar la nacionalidad por el tema de haber nacido aquí. A ver, o sea, entiendo la grandeza, entiendo, o sea, como que nos intentamos meter en el papel de entendemos hacia dónde va por lo que tú acabas de decir, o sea, cuando el ánimo social está muy golpeado, tienes que tener este tipo de políticas, pero ojo, ojo, ojo. Al lado de los populismos hay algo que se llama no rompas la línea muy delgada de los derechos humanos, ¿no? Que nos ha costado por muchos años tratar de establecer algo que sea muy digno para la humanidad, ¿no? O sea, y que seguimos luchando y que todavía está, cada día se va a complicar más por el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en un momento determinado, eh, esperemos, como dices, nada más sea mover el pandero y para la parte negociadora, pero si llevamos más allá todo esto, creo que vamos a tragar saliva varias veces, ¿no? sí, 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 la verdad es que o sea, el reloj del fin del mundo sigue estando a un minuto. O sea, Exacto. eso es indudable. Y se Eh, acaba de ajustar, además. además acaba de ajustar. Entonces yo creo que el reloj del fin del mundo sigue ahí, sigue muy latente por muchos temas. Yo creo Claro. que el tema Trump también le quitó algunos segundos al minutero. Sí, Entonces eso es indudable, porque también el señor es una bomba de tiempo. Entonces, creo que eso, para ir concluyendo, creo que lo tendremos que ir viendo. Yo creo que va a ser material para Espiral de Silencio en otros capítulos. definitivo. Vamos a ir viendo cómo evoluciona esta historia Trump 2.0. Sí. Pero creo que algo que también el público que nos sigue, que nos acompaña, que además les agradecemos mucho que siempre estén muy pendientes de nosotros, eh, creo que deben también quedarse con una tarea. Debemos de pasar más allá del discurso confrontacional a un discurso de tender puentes.
Hoy creo que el gobierno de México y la presidenta creo que de cierta manera lo ha hecho bien en algunas cosas, es eh, buscar una confrontación directa, porque creo que el meterse en la discusión estéril y que la verdad es que no vale nada la pena de que si es Golfo de México o el Golfo de América, pues por mí que le pongan Golfo de me vale madre, los que tenemos TikTok o los que no tenemos TikTok, o sea, ya en serio creo que eso es lo más, o sea, enfrascarnos en eso es caer en el mismo discurso. Yo creo que lo que nos debe preocupar es el tema de los aranceles, o sea, Claro. porque eso sí, o sea, porque por ejemplo, hoy me preocupa porque, por ejemplo, yo veo el caso China, ¿no? China siendo el rival ideológico, económico, político, social, militar y cultural y bla, 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 bla de Estados Unidos hoy en día, pues tienen nada más 10% de aranceles, mientras pues, en México ya tenemos el 25%, ¿no? O sea, eso creo que es lo que debe de importar hoy en día, porque hoy lo importante es que tenemos que entender que nuestro socio comercial más importante se llama Estados Unidos. Y mientras sigamos dependiendo económicamente de ellos, está muy complicada la situación. Entonces tenemos que ser negociadores, pero negociadores inteligentes. Claro. Hoy yo lo que haré una invitación, y no sé si coincidas con ello para cerrar con esto, Liz, y de esto reflexión final, es que hoy el gobierno mexicano tiene que echar mano de la gente que le sabe al tema, sea Claro. del color que sea, me hablo políticamente, partidista. Hoy creo que está bien que la presidenta convoque a la unidad nacional, me queda claro que hay que cerrar filas de cierta manera, porque al final somos mexicanos y lo que debe importar es la nación, Claro. independientemente del partido y lo que sea. Pero, pero, para convocar, también hay que tener un proyecto y tener algo claro. Porque si quiere que la oposición se sume, si quiere que la ciudadanía se sume, si quiere que los industriales se sumen y que todos cerremos filas con ella, tiene que tener un proyecto claro para venderle al señor Trump y que esto genere estabilidad en el país. Y ya te dejo con la reflexión final, Liz. Y consensuado, ¿no? Que va muy en el tema que tú dices. Yo creo que más allá de una crítica, el tema de la unidad que mencionas es muy importante. Pero yo no he visto, por ejemplo, el posicionamiento de la Cámara de Industriales, que son los primeros que les va a golpear el tema de los aranceles, y posteriormente todos nosotros, ¿no? Porque al final los consumidores, pues somos todos los mexicanos, entonces nos va a pegar y nos va a pegar fuerte en el tema económico. De por sí ya traemos gasolina, una posible recesión, eh, mucho desempleo. eh, y este tipo de situaciones, creo que tendríamos que estar hablando de una mesa real de conciliación nacional con la problemática real. O sea, a ver, los programas sociales son importantes, sí, pero también no se está dando empleo en este país. O sea, quien diga que se está dando empleo no es verdad. Y muchas personas están en la iniciativa privada con el temor de perder su trabajo porque las empresas pueden llegar a migrar a otros países o regresar a Estados Unidos, ¿no? Por el tema de los aranceles, que no les convenga a muchos empresarios, inclusive mexicanos, ¿no? El tema de que puede haber un tema de migración de muchos mexicanos a otros países que tienen la capacidad económica, también es algo que se está dando porque prefieren abandonar el país que pelear por una situación. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos a debatir y que este tipo de foros, de mesas de diálogo, de mesas de análisis, nos lleven a un tema de decir, no, no solamente está en el gobierno, pero el gobierno por primera vez, y ahí sí tendría yo que decir una crítica, tiene que empezar a escuchar a los propios y a los ajenos, pero a todos los mexicanos. Si eres oposición, no, o sea, tienes en un momento determinado que aceptar que la oposición también tiene una propuesta que darte y que la realidad es que sí, fueron 36 millones los que votaron por un proyecto llamado 4T, pero también hubo 40 millones que no. Y muchas veces queda fuera la opinión, como espiral del silencio, de esos 40 millones. Bueno, creo que fue un poco más, pero lo estoy cerrando, Ujú. 40 millones, ¿no? Y más los que no votaron en un país de 130 millones. Entonces estás hablando que casi 90 millones de mexicanos
80 millones de mexicanos entre los capacidad de votar y los no capacidad de votar, entre los que votaron por otro proyecto y entre los que son ajenos a temas de políticos, pero que viven en este país, no están en esos 36 millones, ya hay que entenderlo así, pero que el 25% de aranceles, ¿qué crees? Le pega a los 130 millones. Y entonces tenemos que escuchar en la unidad, si realmente ya estamos convocando a un tema de unidad nacional, tenemos que escucharnos todos, pero en unidad, comenzando por la cabeza, comenzando por decir, hasta lo que no piensa como yo, también tiene que tener una participación en este momento donde todos estamos tragando saliva, de no sabemos si nos van a deportar a nuestros connacionales, de no saber si nos van a meter el 25% de aranceles el 1 de marzo, de no saber qué viene, cuántas empresas se van a ir de México, cuántas personas van a perder sus empleos, qué vamos a hacer para generar nuevos empleos. Yo no creo en la sustitución de importaciones, perdóname, creo que sí soy ferviente y no es que sea neoliberal recalcitrante, pero vives en un país globalizado, entonces, y con grandes desarrollos tecnológicos. Entonces, tenemos que replantear cómo volvernos indispensables para el mundo, como en su momento lo pensó la India al crear tecnología, como en su momento una Corea generó Kia, que generó Samsung. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Seguimos siendo un país de servicios, no seguimos siendo un país tecnológico, de generar tecnología con la capacidad que hay. Somos 130 millones de mexicanos. En serio, no tenemos la capacidad como mexicanos de generar algo que no sea simplemente servicios o un tema de manufactura o un tema de agricultura. Tendremos que ya el chip como mexicanos y generar nuevos proyectos y aventurarnos a generar nuestra propia tecnología. Porque muchas de las empresas que se pueden ir son generadores de tecnología, llámese cables, llámese software, llámese bla, 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 y prefieren irse a Asia antes de quedarse en México por el 25%. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los genios que tienen esta capacidad de que se van a quedar sin trabajo? ¿Por qué no generar empresas que generen este tipo de tecnologías que lo van a demandar, ¿no? Entonces, o sea, por eso te digo, yo no estoy escuchando a las cámaras de cualquier industria, Canacíntara, Concamín, bla, bla, bla. Yo no estoy escuchándolos a ellos haciendo un llamado a qué tenemos que hacer y qué vamos a proponer, cómo vamos a evolucionar y a dejar este tema de servicios para generarnos ya en un país de generador y productor de tecnología porque capacidad tecnológica hay. Entonces, creo que tendremos que empezar a dejar, y por eso es que en la espiral del silencio tuyo empezamos con el ADN de los mexicanos y tenemos que dejar de victimizarnos, dejar de el gringo me va me está maltratando y empezar a decir, esta es un área de oportunidad muy grande que tenemos para empezar a generar lo que no estamos generando hoy, dejar el tema de servicios primarios, servicio terciario, a generar tecnología y la capacidad que tenemos. Esa sería mi reflexión final. Bueno, final no, de este programa con posibilidad a ver qué vamos a hacer. Y yo creo que ese sería el llamado, hacer una reflexión eh, de unidad, pero realmente una propuesta que podamos generar como mexicanos para hacerle frente y que esto no sea una amenaza, sino un área de oportunidad. Claro, pues, pues totalmente de acuerdo, Liz, y creo que tendremos que irlo viendo y creo que en siguientes programas seguiremos analizando cómo va el gobierno de Trump. Y yo creo que es momento de empezar a llamar a los amigos que le conocen de temas espaciales y tecnológicos para que sea nuestro siguiente punto y nos orienten hacia dónde podríamos llevar esta discusión, ¿no? Sí, 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 por ahí de hecho tenemos una sorpresa, tenemos algunos amigos que hablan de futuro, de espacio y también de este tema de macrotendencias y nos darán mucha luz sobre esto. Creo que su parte es como una intro para eso. Entonces, pues
en próximos capítulos andarán viendo a buenos invitados en este tema. Pues Pepe, si no tienes, bueno, sí, tenemos mucho que decir, pero yo creo que tendremos que ser espectadores para empezar a generar propuestas y yo creo que coincido con lo que platicábamos, debemos de ser más propositivos que críticos. Así es, así es. Y pues digo, muchísimas gracias por invitarme como siempre, Liz. Este es Es tu un honor programa, estar ya lo aquí, sabes, eres co-conductor. pero pues aquí estamos muy pendientes de siempre estar hablando de muchos temas y creo que el tema Trump será fundamental. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias a todos por seguirnos, por favor, síguenos, denos like, ayúdenos con los algoritmos. Se despide también Serafín. Y por favor, síganos, denos like, ayúdenos con el algoritmo, compartan en sus redes, pongan los comentarios, like o dislike, todo nos sirve y todo funciona para que sigamos creciendo en este programa que es su programa, La Espiral del Silencio. Pepe, no sé si tengas algo más que decir. Nada, pues muchas gracias, muy buena noche, día, tarde, a la hora que nos estén viendo, como dices tú, y recuerden por favor darle like, compartir, síganos ahí en Facebook, también por favor en YouTube, ahí estamos en YouTube, búsquenos como de Espiral de Silencio Podcast, la verdad es que tenemos buenos capítulos, se van caminando muchos, estaremos generando contenido un poquito más seguido, traeremos muy buenos invitados en diferentes temas, y les recuerdo no se pierdan las entrevistas que tuvimos con dos personajazos, entonces la verdad es que son muy buenas, tan cortitas, también no crean que son de 3 4 horas, ¿no? Muy, muy cortitas, pero creo que muy importantes y en temas que les pueden servir para su vida diaria. Pues muchas gracias. Síganos, denos like y nos vemos en la próxima de La Espiral del Silencio con alguna entrevista que pueda ser de su interés o algún comentario loco que se nos ocurra a Pepe y a mí debatir como esta noche. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y denos like.